de las elecciones presidenciales. Los candidatos son Pedro Castillo, de Perú Libre, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que este fin de semana participaron en el único debate presidencial de cara a los comicios. Y por cierto, este fin de semana también se publicaron las últimas encuestas ya publicables de cara a los comicios. Ya no se pueden difundir encuestas, nuevas encuestas, todavía se puede hablar de los resultados de aquellas encuestas, pero es una contienda muy cerrada, tal y como se esperaba. ¿Qué temas podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado? El politólogo Daniel Sobato y director para las Américas de IDEA Internacional está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto saludarte. Igualmente, Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás viendo Perú? Mira, como tú lo estabas describiendo, estamos tan solo a 5 días de una segunda vuelta de infarto, donde llegan estos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en un contexto hiperpolarizado, dos candidatos que están ocupando los extremos de derecha y de izquierda, con empate técnico, dicen las últimas encuestas, donde cualquiera de los dos puede ganar y donde si el resultado termina siendo tan cerrado como las encuestas anticipan, no hay que descartar de que haya que esperar varios días para que tengamos el resultado final, y tampoco hay que descartar de que el clima aumente aún más en materia de tensión. Ya hay denuncias en las redes sociales que están muy calientes de posibles fraudes. Entonces vamos a una elección con alto grado de polarización, con alto grado de incertidumbre y con mucha tensión. ¿Se vislumbra un conflicto postelectoral, Daniel, en tu opinión? Si los resultados son muy estrechos, yo no descartaría un conflicto postelectoral por varias razones. En primer lugar, porque hay una división del voto, Mario. Castillo tiene mucho más voto en la parte del interior del Perú y sobre todo en el Perú rural profundo. Keiko Fujimori tiene mayor apoyo, sobre todo en Lima y en las principales ciudades. Por el otro lado, hay casi 1 millón de potenciales electores que van a votar desde el exterior, peruanos que viven en el exterior y que van a votar desde el exterior. Es cierto que los peruanos votan desde el exterior mucho menos de lo que votan dentro del Perú, donde en el Perú el voto es obligatorio y si no votas tienes sanciones. Pero fíjate, hay 300.000 potenciales votos en Estados Unidos, hay 150.000 potenciales votos en España, hay 143.000 en Argentina, hay 95.000 en Italia y 117.000 en Chile. Entonces, el voto en el exterior, en un resultado muy estrecho, también podría ser el que podría estar dando la definición. Acuérdate que en la última elección, en la del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski le gana a Keiko Fujimori, le gana en segunda vuelta por un puñado de votos, 41.000 votos, y hubo que esperar varios días para que esto se definiera. Así que yo creo que hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan estos últimos días y sobre todo cuáles son los resultados que van a arrojar las urnas. Qué interesante dato nos das, Daniel. O sea que con el voto en el exterior de los peruanos podrías hacer un padrón de un pequeño país prácticamente, solamente con el voto en el exterior. Ahora, esto que me dices va a complicar el conteo de los votos, algo que siempre también enreda los procesos electorales al momento de estar contando los resultados. Votos que llegan va a haber obviamente Keiko Fujimori, que tiene votos más citadinos, y eso va a levantar obviamente el conteo mucho más rápido de ella, y los otros van a empezar a llegar un poco más tarde. Siempre sucede ese conflicto, Daniel. Correcto. Toma en cuenta que en el exterior los peruanos votan muy por debajo de la media, es decir, alrededor de un 20, un 30%. Pero a su vez también hay que tomar en cuenta de que va a haber mucho voto en el rural profundo del Perú. Ese es un voto que va a tardar más y ese voto es predominantemente a favor de Castillo. Entonces, esta división geográfica del voto y la división socioeconómica también, donde los sectores más altos, A y B, votan sobre todo a favor de Keiko, y los sectores más deprimidos, D y E, votan a favor de Castillo, también va a generar una situación de mucha incertidumbre, porque gane quien gane, el Congreso ya quedó integrado en la primera vuelta de las elecciones peruanas que tuvieron lugar el 11 de abril, y en ese Congreso que quedó muy fragmentado, ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo van a tener mayoría propia. Por lo tanto, el fantasma de la ingobernabilidad es uno de los grandes desafíos
postelectoral que se le presentan al Perú. Como lo hemos visto en muy poco tiempo, Daniel, uno de los países que más presidentes ha tenido en muy poco tiempo, en un periodo 4 presidentes prácticamente. Ahora, ¿cuáles son los temas? ¿Está la economía jugando también? Porque son uno de los países que más crecimiento ha tenido en los últimos años a nivel latinoamericano, Daniel. Sí, Perú venía presentando esta particularidad donde parecía ser de que la política y la economía iban por cuerdas separadas. La política era cada vez un mayor desastre, como tú señalas, ha tenido 4 presidentes en los últimos 5 años, ha tenido 2 congresos, hay un desfonde de los partidos políticos, hay una crisis de representación. Es decir, todo lo malo, la tormenta perfecta en términos políticos venía presentándose en Perú y sin embargo la economía seguía creciendo. Uno de los grandes temas que está en discusión en esta elección es si el modelo que le permitió a Perú crecer económicamente, reducir la pobreza y que muchas partes de la sociedad está demandando que sea cambiado, como lo estamos viendo en Colombia, como lo estamos viendo en Chile y en otros países, ese es el modelo que Keiko Fujimori se presenta como la garante. Y por el otro lado está Pedro Castillo, que dice ese modelo ya ha colapsado, ese modelo ya hay que cambiarlo, y no solamente el modelo del contrato social, hay que renegociar los contratos de las mineras con las multinacionales, hay que nacionalizar ciertos sectores de la economía, hay que ir a una nueva constitución, etcétera. Y por lo tanto, acá lo que hay en disputa es Keiko Fujimori, y este es un elemento muy importante, Mario, que se presentó como el principal riesgo que tenía Perú en la primera vuelta. Frente al triunfo de Castillo, Keiko Fujimori pasa de ser el peligro en la primera vuelta que había que evitar a ser la salvación de la élite y del establishment en la segunda vuelta frente a un candidato que presenta un peligro mayor. Por eso en esta elección el tema no es cómo se elige al mejor, sino cómo se elige al menos malo. Increíble, pues Daniel, gracias por tu claridad como siempre. Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe desde Panamá, hablando de la realidad que vamos a vivir el domingo en Perú. Gracias, Daniel Sobato, hasta pronto. Muchas gracias, Mario, hasta pronto.